Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra, a través de la cábala y la psicología transpersonal. Bienvenidos. Todos hemos enfermado alguna vez. Todos hemos sentido el dolor físico, la inflamación, o bien un malestar que nos ha ocasionado salir de nuestra forma de vida habitual. Esa es una de las metas que tiene el origen espiritual de la enfermedad. Es por eso que es muy importante profundizar cuando tenemos un malestar físico, investigar sobre el origen de nuestra enfermedad. Porque cuando nosotros acudimos al médico, el médico solamente se remite, en la medicina alópata, se remite solamente a mitigar los síntomas de la enfermedad, o bien a detener algunos síntomas, pero no a sanar, no a curar de manera definitiva. La curación viene por otros medios, por otros puntos que la persona, cuando llega a tomar conciencia de sí misma, puede llegar a realizar en el mejor de los casos. Pero cuando no es así, como es la mayoría de las personas que hemos enfermado, dejamos que la enfermedad avance sin nosotros hacer nada para poder detener ese problema físico que está en nuestro interior. La gran mayoría de las personas en el mundo se encuentra en una situación de ese tipo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra, qué nos dice la Torá sobre el origen de la enfermedad? Pues bien, si nosotros hacemos un análisis profundo de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la enfermedad es solamente un medio para hacernos despertar. Así es, fíjense bien, hace precisamente 4 años que nosotros estábamos pasando por un tiempo muy difícil, del que apenas nos estamos liberando, ¿sí? Pues estaba el mundo en pleno coronavirus. Parece que fue ayer, pero no, ya fue hace 4 años. Y esta porción de estas últimas 2 semanas ha coincidido con el análisis, o sea, coincidían en ese momento con el predominio del coronavirus en el mundo, que son la porción de Sazria y Metzorá, en Levítico 12 y 14. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos coincidentes y cómo se relacionan con nuestras enfermedades? ¿Sí? En estas partes de la Torá se dan a conocer las leyes del Zarat, o bien afecciones de la piel, y Netek, que también es una afección de la piel, pero en la cabeza y en la barba. Lo que hoy sería como la lepra. Se está hablando de lo que hoy se conoce como lepra. En ambos casos, se determina que la persona afectada debía de permanecer 7 días recluido, luego debía ser examinado por el sacerdote y después de esos 7 días se revisaba y si la llaga, producto de esa afección de la piel, manifestaba tonalidades rojas o blancas, debía recluirse otros 7 días, que en total son 14 días de encierro. ¿Sí? Y coincidía muy bien con los números de días que una persona sospechosa de coronavirus debía mantenerse encerrada. Y no es casualidad que la palabra hebrea zarat signifique precisamente encierro. Ese dato lo podemos encontrar en el Zohar, tomo 20, página 236, 47a. ¿Sí? Bien, las causas por las que aparecían esas afecciones en la piel y el cabello eran provocadas por la misma persona a raíz del mal uso de la palabra,
es decir, hablar mal de otros, derramamiento de sangre, es decir, el asesinato, relaciones prohibidas, ya sea adulterio o incesto, la actitud de altanería, el latrocinio o fraude y la avaricia. Es decir, aquí estamos encontrando el origen espiritual de muchas enfermedades. Las llagas en la cara y el cuerpo eran la manifestación de ese tipo de comportamiento. Y el decreto del cielo era que la persona padeciera esta enfermedad para doblegar su ego y hacerlo volver al camino del bien. Lo cual quiere decir que nada de lo que pasa carece de sentido, pues lo que puede ser un mal está en realidad conduciendo al bien, como es el caso de estas enfermedades de la piel, ya que la persona a través del dolor, ¿sí?, recapacita, hace teshuvá y vuelve a su creador, ¿sí? Toma conciencia de sí mismo, se libera de ese dolor. Entonces podemos decir que en realidad las enfermedades manifiestan el amor de Dios, que anhela el despertar de la persona enferma, solo que la mayoría hace caso omiso de ese llamado y dejamos que la enfermedad nos consuma. Entonces la enfermedad es una alarma que nos dice que algo debemos de cambiar en nosotros, que es momento de despertar y evolucionar. ¿Qué interpretación podemos hacer de esto al vincularlo con la afección que desde hace un año, o bien que desde hace muchísimos años, está flagelando al mundo entero con las enfermedades? ¿Sí? Son llamadas de atención con amor, aunque en apariencia sea todo muy, muy feo, muy malo, sufrimiento. ¿Por qué? Porque además de que estas enfermedades pueden prevenirse, ¿sí? Nosotros podemos prevenir esto con determinadas, si sabemos cuál es el origen espiritual, entonces nosotros tenemos que refinar nuestro ser para poder no recurrir a ese tipo de comportamiento en nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que aumentar nuestro nivel de conciencia para que el cuerpo, nuestra alma y cuerpo reciban el alimento que necesitan y que no tengan que ascender a través del dolor y el sufrimiento, porque la enfermedad cumple esa función. Cuando nosotros no queremos hacer nuestro trabajo, nuestro proceso de autoconocimiento, de conocimiento de todo lo que hay, de por qué y para qué estamos aquí, la enfermedad por sí sola hace ese trabajo a través del dolor. Entonces, en nuestras manos se encuentra, solamente que no tenemos conciencia de cómo podemos nosotros trabajar en nosotros mismos y poder ir avanzando a través del conocimiento y no a través del dolor que ocasiona la enfermedad, ¿sí? Entonces, en nuestro caso fue precisamente una enfermedad muy dolorosa la que nos condujo al despertar espiritual. Estoy hablando de artritis reumatoide. Yo tengo, desde los 30 años, tengo artritis reumatoide, que pues esas inflamaciones tan terribles, tan dolorosas, me despertaban en la madrugada y casi me incapacita, ¿sí? Casi me incapacita, o sea, yo tan joven y ya prácticamente no me podía ni mover. Entonces, cuando yo empecé a... Es más, ese dolor fue lo que me trajo aquí, porque yo en un afán recurrente por saber a qué se debía, eso, yo creo que ese es mi punto a favor, siempre estoy cuestionando esa necesidad de saber por qué tengo artritis, por qué esta enfermedad. Bueno, en mi familia hay antecedentes, sí, pero no de artritis reumatoide, sino solamente reumas. Ok, bueno, por ahí no es. Bueno, vamos a empezar a buscar
haciendo cambios en la alimentación. Vamos a dejar las carnes y puede ser que me sienta un poco mejor porque pues el, el líquido que derrama el animal cuando es sacrificado, bueno, es sabido que ocasiona el ácido en las articulaciones, puede ser que eso sea. Bueno, nos volvimos veganas y me sentía muy bien, un primer mes, 2 meses. Bueno, empecé a investigar sobre los alimentos antiinflamatorios, eh, como el apio, la piña, la fresa, y súper bien, me sentía muy bien, las inflamaciones se redujeron, pero poco a poco empezaron otra vez a incrementarse. Prácticamente yo ya no me podía ni mover del dolor y la rigidez. Entonces, poco a poco fui investigando de manera independiente y me di cuenta, pues, cuáles son las características de mi enfermedad. Bueno, estoy inmóvil, no me puedo mover ya, me duele todo. A ver, ¿qué actitud se relaciona con esas características de mi enfermedad? La falta de movimiento. Y sí, yo tengo esa característica. Soy tan estable que no me gusta el movimiento, no me gusta el cambio, no me gusta la renovación. Yo prefiero quedarme donde estoy porque es lo conocido. Me da miedo lo desconocido. Entonces por ahí empecé a curiosear, empecé a investigar, hasta que por ahí empecé a ver unos videos de un cabalista que me daba un poco de temor porque se notaba que era judío y ya sabemos todo lo que se dice de los judíos. Pero un día, por no sé por qué, empecé a darle clic a sus videos y empecé a adentrarme en el mundo espiritual. Y ya no pude parar. Y actualmente todavía sigo teniendo artritis reumatoide, pero ya no estoy inmóvil. Ya no. El factor reumatoide de 900, o sea, imagínense, si me dice el médico que después de 100, que de más de 100, cuando salen los análisis más de 100 en factor reumatoide ya es alto, yo lo tenía el 900. Entonces, imagínense cómo estaba. Muy mal, muy, muy mal. Entonces, pero es gracias a ese dolor, es gracias a esa inflamación y a esa rigidez que yo empecé a hacer un trabajo de autoconocimiento y de retorno a mi origen divino, ¿sí? Entonces, coincide todo esto con la forma en que se describen estas enfermedades de la piel. ¿Por qué? Porque la enfermedad realmente está haciendo un trabajo regenerador. Por eso el tema de hoy, la enfermedad, ¿sí? Reinicios y nuevas oportunidades, porque eso es lo que significa en el fondo, ¿sí? Fíjense bien, en la porción de sastría de la semana pasada se habla de diferentes infecciones de la piel, como ya se los dije, ¿sí? Erupciones cutáneas, que en el trasfondo, según el SOAR, estas enfermedades están haciendo manifiesta las transgresiones de la persona. Están haciendo que la persona se evidencie lo que la persona ha hecho, ya que ella no puede hacer un trabajo de introspección. Entonces la enfermedad lo que hace es sacar hacia afuera esas transgresiones porque la persona no quiere hacer un trabajo de sí misma de forma consciente. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades tienen esa característica. Hacen que la persona, si no lo quiere hacer por sí misma, la enfermedad hace por ellas ese trabajo. Y en todas está implícito la cuestión de la renovación, la cuestión del reinicio, ¿sí? El cáncer también tiene esas características. Entonces, la enfermedad realmente es una bendición, porque es un llamado a comenzar de nuevo, a hacer teshuvah, reiniciar nuestra vida.
Y muchísimas personas lo han hecho. Entonces, eh, yo tengo una asignatura pendiente y lo tengo que decir. Yo tengo sobrepeso. También tengo un conflicto muy fuerte en esa parte. Tengo sobrepeso. Precisamente por la falta de movimiento. Entonces, por eso mi necesidad de venir aquí y transmitir todo esto, porque es la mejor manera que tengo de sanar. Ojalá que mucha gente escuche para que sepan de qué manera funciona todo esto. ¿Sí? Entonces, en la misma infección o en el mismo problema de enfermedad, el sistema inmunitario de nuestro cuerpo y nuestra alma ya está haciendo la curación física y espiritual de la persona. Porque la manifestación de estas enfermedades es un aviso de que la forma de vida que llevamos no es adecuada. En sí, todas las enfermedades son un llamado al cambio. Por eso cuando la persona enferma es bueno. Y si no enferma, no es tan bueno, porque no está siendo llamada a ese cambio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tiene que ser con una enfermedad? Porque la enfermedad, como ya lo comentamos, es un llamado de atención para que recapitulemos en nuestra vida, que cuestionemos lo que hemos hecho hasta ese momento, ya que nos está diciendo que no estamos viviendo conforme a nuestro propósito y que estamos desperdiciando el tiempo. Y cuando ya empezamos a tomar conciencia de todo esto, inicia el proceso de sanación. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no hacemos el cambio al que estamos siendo llamados con la enfermedad? Entonces la enfermedad hace el trabajo por la persona, ¿sí? Así se puede ver cuando le dice el Eterno a Mirjam, cuando se describe en esta parte donde Mirjam se cubre, fíjense bien, se cubre de lepra. ¿Por qué? Porque Mirjam habló mal de Moisés. ¿Y qué pasó? Y Mirjam quedó blanca como la nieve, es decir, se cubrió de lepra, ¿sí? Y ya sabemos a qué energía alude el color de la lepra, o sea, blanca, Gesed. El blanco es el color de Gesed, de la misericordia. Entonces, o sea, la enfermedad la cubre de blanco, la cubre de misericordia. En realidad la enfermedad es una manifestación de la compasión del Creador para que recapitulemos e iniciemos el cambio profundo de nuestra vida. Y con esto terminaría el análisis cabalístico de las porciones Tzadria y Metzorah de la semana pasada y esta semana, ¿sí? Entonces, ojalá que te haya servido, que hayas escuchado todo esto y que te haya servido si estás pasando por un proceso de enfermedad doloroso, sea cual sea. Ve hacia adentro porque hay un cambio que tienes que hacer. Nuestra alma sabe y ella te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí? Vamos entonces a continuar con nuestros análisis cabalísticos de la Torá que tanto nos gusta hacer. Que tengan un excelente día. Shalom.